Bueno, entremos en detalle. Ramos José, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Primero te pregunto tu opinión, que seguramente será favorable a la jornada de ayer, y luego entramos en los detalles porque hay que comenzar a aclarar una serie de elementos y variables que existen alrededor de ese propósito de activar un referéndum revocatorio. ¿Cómo no? Bueno, lo primero es que la jornada de ayer es de nuevo una lección de los venezolanos, de constancia, de coraje, de disciplina, de deber ciudadano. Yo me sentí muy emocionado viendo ayer las colas de la gente votando, firmando y además asumiendo la responsabilidad que les corresponde como ciudadanos ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que eso llama la atención por una parte y estimula mucho a continuar adelante. Por otra parte, las respuestas que han dado los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, que siguen demostrando que son unos partidos estructurados, que tienen una organización eficiente, que en todo el país se empezaron a recoger. La celeridad con que elaboraron, pues... Bueno, mira, a las 3 de la tarde ya informaba PJ que tenía más de 138.000 firmas, solo PJ a las 3 de la tarde y necesitamos 190.000. La meta que se han fijado es una meta del 6% por lo menos, para evitar pues con algunas evidentes y previsibles escaramuzas que tendremos con el Consejo Nacional Electoral en este proceso. Ahora, fíjate, comencemos a despejar dudas, porque no es un proceso. Mucha gente pensaba que confirmar estaba de una vez activando el referéndum revocatorio. No, no es así. Ahora viene otro proceso, ¿no? Una vez que se verifiquen estas firmas, hay un periodo que se toma el Consejo Nacional Electoral para que luego la gente que firmó ayer o firme hoy o firme mañana vaya a autenticar dactilarmente. Despéjame una duda. De acuerdo a una información que manejó públicamente ayer Vicente Bello, representante de la Mutua ante el CNE, ¿tendría entonces en algún momento que ir la gente a una sede del Consejo Nacional Electoral o se van a establecer puntos distribuidos por todo el país para autenticar lo que ayer u hoy o mañana firme? Sí, evidentemente se va a hacer a través de puntos que distribuye, y así lo dice la propia resolución, el Consejo Nacional Electoral, porque de otra manera no sería posible. Además, Claro. en esta primera etapa... en cada sede del CNE, eso sí, es posible. absurdo. No, y tú dices algo que es importante también hacerle ver a la gente, que esto apenas es el comienzo de un proceso. Hay una resolución sobre la cual nosotros hemos precisamente fundamentado el procedimiento, que es la resolución que dictó sobre el referendo y el proceso el propio CNE en el año 2007. Entonces, esa fue la resolución que fijó lo del 1% como un requisito previo para obtener lo que digamos es el inicio para la recolección del 20% de la firma. Pero fíjate, ahora, la primera etapa, desde el 9 de marzo, nosotros solicitamos, la primera comunicación dirigida al CNE fue el 9 de marzo, solicitando el formato, que también lo establece la propia resolución. Y ahí es donde hubo el retraso. Y la primera violación de la normativa legal, no solamente de la Constitución en cuanto al derecho de petición, en cuanto al derecho de participación, sino también la propia ley orgánica del Poder Electoral y la ley orgánica de procesos electorales, así como la ley de simplificación de trámites administrativos, porque se ha tardado muchísimo, más de un mes, en dar respuesta simple y llanamente por eso. Eso indica que la conducta, yo diría que irresponsable por parte de la presidenta del CNE, de cierta desvergüenza, porque no se puede ejercer un cargo público de esa naturaleza, de esa forma, pues retrasó la entrega de esa planilla. Ahora ya la tenemos, estamos llegando al punto en el cual la recolección de la firma se completará, serán presentadas el día lunes, entonces tiene 5 días continuos el CNE para la validación. Puede utilizar el mecanismo biométrico, entonces establecerá los puntos que corresponda y además el número de ciudadanos que deben ser los que ratifiquen. Fíjate, otro detalle importante que surge, ¿no?, en todo esto que también hay que despejar. En el 2007, perdón, el 2007 fue lo del referéndum revocatorio. No, el referéndum del 2004. Se buscaba, era el 1% del registro electoral. Sí. Ahora es el 1% por cada entidad. Bueno, no, se distribuye ese 1%. Aclara eso porque es importante. Se distribuye, no es el 1%, sino se distribuyen las entidades, lo cual también tiene sentido, porque es una consulta nacional. Eso es lo menos, para mí esa tramitación es la menos problemática, estar, ¿no? Porque la gente está más que dispuesta, eso lo dicen las encuestas, más del 78% de la gente está de acuerdo en la necesidad de participar en un proceso que por demás es democrático, es electoral, es pacífico, es democrático, constitucional, que
precisamente una de las grandes cartas que tiene la Mesa de la Unidad Democrática frente al concierto internacional. Aquí, mientras nos acusan de depender del imperialismo, de estar tramitando golpes de Estado, sobre todo que llama poderosamente la atención que el propio ministro de la Defensa dice que hay un golpe de Estado en proceso, o lo va a dar él o se lo van a dar a él. O sea que debería más bien aclarar esa situación y proceder adecuadamente. No somos nosotros quienes estamos precisamente utilizando un mecanismo absolutamente constitucional y democrático. Luego el último paso, ¿no? Que es de nuevo firmar y colocar la huella dactilar sobre el 4% del padrón electoral. El 5%. Perdón, el 5% del padrón electoral. Explícanos los lapsos y los detalles en ese sentido. Bueno, ahora una vez que se verifiquen estas firmas, la comisión y se autentica dactilarmente. Y el porcentaje que haya que hacer se pasa a la comisión a los efectos que determine. Ahí sí, fijar directamente los puntos donde la gente va a firmar de una vez. Eso significa que si nosotros en un día de elecciones participamos más de 15 millones de venezolanos, en los distintos puntos o centros electorales se vota, ¿no? de firmas. Ahora son casi 4 millones de firmas en 5 días, pues tú entenderás que tenemos muchísimo tiempo, o tiempo suficiente, nunca es muchísimo tiempo, sí, para la recolección de esa firma. Una vez que se introduzcan las mismas, entonces se procede a la convocatoria dentro de un lapso de 90 días. Nosotros hemos sacado ¿Y qué puede la cuenta. pasar en ese lapso? Nosotros hemos sacado la cuenta, y la cuenta de eso nos da que en noviembre tenemos completado el proceso que determina la resolución. ¿Qué puede pasar en ese tiempo? Sí. Muchísimas cosas. Sabemos cómo ha procedido hasta ahora muros de contención, perturbación, en fin. La presidenta del CNE y la rectora, entonces, que tienen la mayoría en ella. Vamos a seguir, y eso hay que hacérselo ver a la gente, enfrentándonos a escollos, enfrentándonos a una serie de actitudes. Insisto en la irresponsabilidad del ejercicio de un cargo como ese, porque lo que corresponde al cargo, que precisamente rige la posibilidad de la participación del ciudadano en una democracia, bajo el régimen de una constitución que fundamenta la democracia en la participación del ciudadano, no tiene ningún sentido esta conducta, porque además todas estas leyes que te cité anteriormente, lo que buscan es celeridad, certeza, participación de buena fe de los ciudadanos. Es decir, ahí están incorporados una serie de derechos que desarrollan la Constitución, que precisamente tienden a que estas figuras se desenvuelvan adecuadamente. Ahora fíjate, Ramón José, la primera respuesta del sector oficial en voz de Maduro es que ninguna iniciativa, y esta también, el referéndum revocatorio, tendrá viabilidad política. Fue textualmente su afirmación. No, ha dicho cosas peores, ha dicho que si incluso el referéndum revocatorio resulta favorable, no entregaría. Es decir, y después entra en contradicciones. Ayer decía que él no iba a hacer lista Tascón. Yo creo que ya la gente, por ejemplo, con relación al tema de la lista Tascón, verdaderamente no le importa. La gente está dispuesta a hacerlo. Lo vimos ayer abiertamente. Cualquiera sea el mecanismo que utilicen, se va a realizar el referéndum. Públicos, claro, pero eso lo hicieron con Chávez en 2 oportunidades. Lo hicieron además, que no hay que olvidar, en los 2 procesos de primarias que hizo la Mesa de la Unidad Democrática. Yo recuerdo incluso en el segundo, en el primero me tocó a mí presidir la comisión, en el segundo participé en la misma, bajo la presidencia de la doctora Albane, y me acuerdo que el propio Chávez decía que no iban a participar más de 500.000 personas, y participaron casi 3 millones de personas, abiertamente. Es decir, se veía claramente quiénes eran los que participábamos en las elecciones. Hoy día, con la desesperación a que ha llevado la crisis producida por esta ineficacia y por la corrupción de este gobierno, la gente está desesperada. Tú lo vives a diario, Carlos. Sí. Tú que convives no solamente en el mundo periodístico, sino que en tu vida cotidiana, con tus vecinos, con tu gente, ves el nivel de angustia y de incertidumbre con el cual vivimos. Ahora, muchos cálculos del oficialismo que incluso se han hecho públicos, ellos piensan que ese referéndum revocatorio, y con esto concluimos, Ramón José, se realizará el año próximo para tratar entonces de continuar en el poder hasta el 2018. Bueno, esa es precisamente la lucha. A nosotros nos corresponde, y estamos haciendo la iniciativa, es precisamente para que se celebre ese referéndum antes de diciembre o en diciembre a más tardar de este año. Antes del 9 de enero, que es la fecha tope que fija la Constitución Nacional para revocar el mandato y convocar a elecciones posteriormente. Bueno, muy bien, es importante toda esta información y que sea reiterada y recurrente para que la gente conozca la situación y cuáles son los pasos y el proceso como tal. Ramón José Medina. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Al retorno estaremos presentando el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.